Hola a todos, ¿cómo están? Nos saludamos desde aquí al filo de la patria en nuestro tercer episodio ya. Hoy tenemos un invitado muy especial, un ingeniero civil con el cual queremos hablar temas de tecnología implementadas en el tema de la construcción y todo lo que tiene que ver en este mundito, por decirlo de alguna forma. Démosle la bienvenida al ingeniero Milton Ojeda. Por favor, continúa, Milton. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Camilo. Un gusto saludarlos desde aquí de la ciudad de Loja. Muy amables por la invitación y por esta cordial apertura para hablar de un tema tan importante como la vinculación tecnológica hacia esta carrera tan compleja y tan apasionante también como es la ingeniería civil. Ajá, por si acaso, Milton es un crack en todo lo que es construcción de obra civil en general, puentes, edificios, estructuras en general. Y lo que nos interesa un poco el día de hoy es saber cómo esta esta rama de como civilización, como humanidad, qué herramientas tecnológicas usan. Ellos ya vivieron un proceso de transformación tecnológica, industrial. Y para ir empezando esta tertulia, esta charla, yo quisiera preguntarte, Milton, ¿qué herramientas de tecnología tú utilizas todos los días? Por ejemplo, no sé, utilizas WhatsApp, ChatGPT. ¿Qué utiliza un ingeniero civil en su día a día? Así, normal, te levantas, dices, voy a esto, llegas al trabajo, abro esta herramienta. Cuéntanos un poco cómo va. Bien, la vida de un ingeniero civil proyectista hay que separarla como en dos partes. Ya. La del ingeniero civil proyectista constructor o proyectista únicamente y del constructor. Ujú. El proyectista es aquel que en oficina pues acondiciona el proyecto, hace toda la labor de diseño, planos y obviamente con todos los cálculos previos, memoria técnica y eso lo lleva al campo. Y el constructor obviamente ejecuta eso. La vida de un proyectista es desde el teléfono, desde las notas básicas de una obra en donde va, ya no, uno no le lleva una libreta de campo a veces, quizás sí, por ratos una anotación pequeña, pero más utiliza el teléfono, pones tu imagen, haces una inspección. Entonces, por ejemplo, vas al terreno, inspeccionas el terreno, tomas una foto, pones en tus notas un celular básico para un tema. Ya. Utilizas una herramienta tecnológica también como un medidor láser para el tema de alguna medición en campo, cuando son, por ejemplo, remodelaciones, especialmente cuando ya hay áreas definidas. Súmale también esa parte tecnológica ahí. Súmale una tablet, ahora es muy necesaria en el tema de obra porque el cliente ya no solamente visualiza en 2D el plano, ya no le gusta solamente visualizar las líneas que tú representas, puertas, habitaciones, entradas, salidas, gradas. Claro, Ya claro. él ya quiere imaginarse cómo le va a quedar su casa, entonces ya llevas tu tablet también como para sumarle un plus a esa, para que el cliente capte un poco mejor el proyecto y así mismo tú también puedas venderlo mejor. Porque ahora no solamente es el proyecto como tal, que lo que tú dices, gracias por lo de crack, no es tanto así, pero bueno, Claro, o sea, es el hecho de potenciarle a la visualización al cliente. Entonces, súmale también una tablet ahí. claro. Súmale también un tema de una computadora básica, desde una computadora básica a una computadora con una alta renderización. O sea, estás hablando de dos tipos de computadora, una lap, una de escritorio y una portátil. Windows o Mac. Windows, totalmente. Windows. No, nosotros, la base programática, o bueno, ustedes son más expertos, pero el tema programático informático de software, de ingeniería en Mac es muy limitado. Softwares Claro, como ETABS, como SAP 2000 para puentes, como CC Bridge, como Robot Structural, como Autodesk, e incluso el mismo AutoCAD básico, claro. corre muy lento En el una tema Mac. en una Mac. Claro. No es la misma funcionalidad. O O sea, sea, pero están ya porteados para ese tipo de tecnologías. O sea, por ejemplo, yo tengo compañeros que utilizan AutoCAD y tienen Mac. Utilices AutoCAD. Ahora, si tú le quieres renderizar, imposible. Ah, El claro. Es renderizado por el tema de... del tema estructural Ujú, ya se complica, porque nosotros renderizamos aceros, renderizamos tema hormigonado, y eso se claro. complica un poco por el hecho no tanto de la graficación, porque las Ujú, Macs son muy potentes en ese tema, ujú, sino por el paquete estructural en sí del software, porque claro. el software involucra cálculos matemáticos tipo matricial, tipo otra, que como que parece que no, con la Mac no tiene tanto vínculo. Claro. Oye, ¿y has pensado, o sea, ahora que hablas de este tema de renderización, se me vino a la mente de ustedes ocupan bastante hardware, o sea, Sí. digamos, todo lo haces en una sola computadora o hacen algo en la Puedes nube. hacerlo, Oye, pero en la nube vincula ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, hay una vinculación interesante con la IA y con el tema de la renderización o de la vinculación, por ejemplo, en vías. Por ejemplo, mm, vías es uno de los aspectos que va vinculándose un poco más a hacer el trabajo remoto. Pues mm, yo tengo el vial aquí en Loja y tengo, por ejemplo, el que es experto en topografía o el que es experto, por ejemplo, en tema de secciones transversales o de modulación de vías, y él me puede estar trabajando
la parte del perfil longitudinal de la vía, o sea, cómo desciende una vía en Quito, por ejemplo. Ya. Claro. Entonces, yo le cargo a la nube y el software, que es el Autodesk Civil 3D, por ejemplo, que son los softwares más potentes para eso, te vincula eso. Pero no está tan usado. Porque aquí en nuestro medio es muy poco las personas que saben aquello, por ejemplo. Y todavía no se lo usa, no se lo puede como tal implementar. Claro, porque sí, ahora estamos en una tendencia híbrida. Por Sí. ejemplo, los estudios ahora mismo de animación, se me vino a la mente los estudios de animación. Ujú. Ahora que mencionabas esto de la renderización, hacen sus animaciones y los mandan a renderizar en otro país Totalmente. y vuelve ya la nota hecha. Capaz por ahí, de pronto, por ahí pueden irse vinculando con el tema de Mac, ¿no? Claro, ajá. Sí, sí, o sea, hay cosas que las puedes vincular, pero como tal, por ejemplo, un cálculo estructural de un edificio de 10, 15 pisos, el Claro, ya software es, es Claro. imposible. es más, Ya, más fácil, que más amigable ir armando una computadora, un claro. rack, alguna cosa Y lo han así. intentado, incluso empresas por ejemplo, CSI, que es la empresa que es de uno de Arabia Saudita, que es la empresa Claro. número uno casi en el diseño de temas estructurales, tiene los programas SETAP, SAP, CS Bridge y las vinculaciones con Autodesk. No ha querido involucrar todavía, mira que ya van como 21 versiones, 20 versiones Claro, del programa, y aún no intenta involucrarse a más. Todavía no hay claro, no ni hay. siquiera hay un prototipo Claro. como tal que diga, vamos a ver qué tal funciona. Ujú. O Ah, sea, y también creo que eso se debe al tema de que, por ejemplo, antes Apple trabajaba con Intel para sus computadores. Sí. ah, O sea, claro, antes ahora de ya. 2020 había Intel. Y una vez que los manes dijeron, ¿sabes qué? Me rindo, no puedo trabajar más con Intel, sacaron sus M. Ah, Entonces, claro. y la tecnología con la que está hecha un procesador M es ARM. Y los ARM es como que si cogiera el chip de un celular y lo adaptara por una computadora. Ya. Entonces, claro, o sea, me viene a la mente un montón de cosas difíciles, por decirlo de alguna forma, que se puede hacer. Porque claro, o sea, yo tengo un amigo que él también ahora mismo está cursando el cuarto ciclo de ingeniería civil y me mostraba él un programa, él también tiene una computadora con bastante potencia gráfica y me mostraba, por ejemplo, un programa que ocupan para hacer vías. Ujú. Entonces él estaba haciendo una vía para Celica y me iba explicando más o menos cómo iba haciendo la vía. Claro. Entonces yo le decía, por ejemplo, y para le decía, ¿por qué hacen una curva tan larga? Pues eso no entendía, ¿por qué no simplemente hacen un puente y ya está? Entonces él me iba diciendo que por el desnivel, por esta cosa. Claro. Entonces, claro, ahí viene el tema de los cálculos que tienen que hacer ese tipo de computadores que tienen bastante potencia gráfica, que hasta aún a día de hoy no puede equiparar las Mac. Entonces, claro, ahí es el tema de cómo están cambiando el sistema, el de los procesadores. Entonces, claro, es un tema complicado ahí que vayan por tiempo. Pero yo pienso que poco a poco van a ir, Sí. Sí. porque de un rato a otro, o sea, creo que se van a ir ocupando más. Y, o Sí. sea, se va a ir equilibrando Mira que, por también. ejemplo, solo te pongo un ejemplo. En el tema el procesador 7 de Ryzen fue un excelente procesador, por ejemplo, para computadoras. Pero el 8 es hecho pedazo. Ahí le ganó a Intel. Y ahora Intel, el 11 o sea, la onceava, doceava generación, Ujú. no hay que le equipar en el tema, por ejemplo, de modelación. Claro. Porque no sé por qué, pero o sea, hay softwares de estructuras, software Revit, tipo, por ejemplo, Lumion de los arquitectos, por ejemplo, se les traba demasiado. No sé Oye, cuál es el tema ahí, pero claro. Cuéntame algo, digamos, para la gente que nos ve, que no es tan técnica. ya. Aquí en Loja ya, o ya, dale una obra de Loja y una a nivel nacional que tú digas, oye, civilmente esa nota es difícil, esa nota es complejo hacer. O sea, por ejemplo, aquí en Loja que tú digas, oye, el que hizo eso, bacán. O a nivel nacional el que hizo eso, bacán. Hacia nivel civil. A ver, aquí en Loja hay edificios altos. Uno de los más complejos estructuralmente fue por el tema de la cimentación y del tipo de suelo, fue el hotel que era Howard Johnson, ahora son esta hotel, Ah, por ejemplo. Tiene una cimentación triple porque tiene tres tipos de cimentación. Tiene cimentación de zapatas corridas, que son losas básicamente como estas, pero macizas, sin bloques, sin nada, ya. abajo a casi 7 metros de profundidad, por ejemplo. Hay un edificio debajo Claro. prácticamente. ¿Por qué? Porque había que cimentar. Hay una parte en donde se cimentó por ejemplo, con zapatas en cono para Ya. un tema cortante ahí, porque el edificio tiene como unos volados y hay una parte excéntrica que se genera ahí. Ese, por ejemplo, es uno de los edificios estructuralmente quizá más complejos y aparte porque tiene una junta, son dos edificios. Ah, Hay una junta que tiene que estar en concordancia entre ambas, porque si no, pues el edificio tiende a complicarse por el tema de choque mutuo.
Y a nivel nacional, alguno A que nivel nacional, a ver, en tema de infraestructura general, el Metro de Quito es uno de los más demandantes. ya, bacán. Es una infraestructura que para mí es cúspide para aprender primeramente qué es lo que se podría hacer. Con todo y todo, pues de lo que ha habido, es una infraestructura que es bastante interesante como para analizar desde el tunelaje, cómo tunelar, por ejemplo, en zonas urbanas ya consolidadas, evitar, por ejemplo, que no sé si te has percatado, pero debajo, ahí sí es un edificio completo, debajo de Claro, Quito. sí, total. Y si tú te pones a pensar, eso es excavación. Y excavar eso requiere apuntalamiento, requiere que la gente que está alrededor no sufra resquebrajaduras de edificios. Recuerda que Quito en esa parte tiene edificios de envergadura, de gran altura, de 20, 30 pisos, en donde pues un Claro, error en el tema de excavaciones o en el tema de vibraciones claro. puede ser, a mucha gente lo relaciona solo con el tema de que se me va a caer la casa porque me excavaron. No, Ay, una mala vibración por la tuneladora mismo, por ya. la roscadora de la tuneladora, te puede hacer colapsar un edificio. Porque recordemos que la teoría elástica de un edificio se Ya, basa en eso, en que tú tienes una elasticidad del edificio. El ya, edificio, por más que se lo vea mole, es elástico. Claro. Uno claro. diseña en el rango Ya elástico, rígido. no es rígido. Por eso vos Pero siempre fue así o es algo de la ingeniería moderna? tendió a eso, pero fue avanzando y con el software fue perfeccionándose. Wow. Obviamente, cuando nació, y desde acordar, bueno, nos hemos de acordar, nosotros siempre aquí en Loja, cuando la ingeniería era básica, pues lo que nos interesaba era que la losa se aguante. O sea, era el gran logro del ingeniero que la Ya, losa, cuando tú desencofrabas, quitas esos puntales o esas maderas que ya, se ponen, que han de haber visto con unos puntales amarillos, que son los puntales y cerchas, ya. quien cobras, pues quitas la losa y chuta, ingenierazo, el que lograba que la losa se quede y no se cuelgue. Claro. Ah, ya, o sea, que no se Ya, haga, pero ya. ahora no. O sea, ahora eso es como decirte, como ustedes, o sea, hacer un programa básico. Hola mundo, algo Ah, así. ya, 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 o ya. sea, Es bien facilito, bien ya. básico. O sea, eso es lo que ya, o sea, un ingeniero de aquí el edificio se lo prueba o no, cuando en sus instalaciones no fallan, cuando ya la vida útil de él perdura, su estructura, y obviamente cuando hay un sismo. Claro. Claro, o sea, y ahora que hablando de la elasticidad de los edificios, me viene a la mente, no sé si vieron recientemente un terremoto, me parece que en Bangladesh, Sí, y el edificio se movía claro, así en la tiene que piscina. moverse. Claro, entonces, ¿cómo se hace ese tipo de cálculos? Obviamente los terremotos no se pueden predecir, pero se sabe Pero más o modelas menos tú un cuál es sismo. la potencia Claro. que... ¿Hasta Entonces, cuánto aguanta? claro, ajá, A entonces, ver, ¿cómo es cada, el cálculo? claro, cada país tiene un inventario sismológico de sismos que debería. Nosotros aquí en el país tenemos inventario de eso, pero obviamente es un poco todavía limitado. ¿Por qué? Porque la tecnología allí todavía no ha llegado, la infraestructura tecnológica de eso es costosa y todavía no ha habido un interés como tal de lleno de las instituciones gubernamentales, llámese municipios, llámese prefecturas o llámese entidades de gobierno de ministerios. Entonces, todavía está en, como decirlo vulgarmente, en pañales eso. Pero Mm, ya hay un evento. Aquí nosotros, la Universidad Técnica, por ejemplo, tiene un centro sísmico para la visualización de ese tipo de cosas. mm. Entonces, lo que uno hace es, recopilando todo ese historial, hace unos sismos híbridos, que se llaman, que básicamente son unos espectros de respuesta en el comportamiento de la aceleración sísmica. Entonces, hay que entender que la teoría, el sismo no es una fuerza, son ondas. Ya se mueve la tierra, ¿Ya? sí. Ya, claro, Ya. claro. Y ahora, un estudio de ondas en un software sería casi imposible que una computadora te procese. Entonces, lo que uno hace es transformar esas ondas en fuerzas, entre comillas. Y eso uno hace a través de unos espectros que mide la aceleración versus los pseudo desplazamientos. O sea, cuánto se movería en función del tipo de suelo, aceleración de roca de suelo, cuál es la profundidad de los estratos, si tienes arcillas, si tienes limos, tienes gravas, tienes roca, tienes conglomerados, todo eso. Y eso lo hacemos con los estudios de suelos que más o menos nos dan una ejemplificación de nuestro terreno. Ahora, eso se queda básico. ¿Por qué? Porque la normativa tiene estándares de espectros de respuesta calculados. Entonces uno básicamente va a eso. Zona sísmica Loja, coeficiente de aceleración sísmica 0,25, por ejemplo. Vas a Zamora, una parte 0,30, otra 0,35, por ejemplo. Por Mm, provincia. Entonces, ¿qué pasa? Vas a, por ejemplo, a la costa, mm. 0,40, Aumenta. ya aumenta. Entre más aumente ese coeficiente es porque más estás considerando la aceleración de la gravedad, que es la transformación de la fuerza convertida en fuerza, la onda.
La onda la convertiste en fuerza de aceleración de gravedad. Entonces tú te ejemplificas en función de eso. Y esa es una curvita del espectro. Y esa la ingresas en un software. O la calculas manualmente también. En su momento se calculaba manualmente. Claro. Y eso es algo que se decía, con eso termino. Antes el edificio no lo hacías 3D. Cogías el pórtico crítico. ¿Qué es el pórtico? El edificio está completo por columnas y vigas, ¿no es cierto? Eso sí nos entendemos. Entonces tú cogías un pórtico en 2D, decías columna, 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 viga, 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 de acuerdo a los pisos. Yeah. Y con ese diseñabas en 2D. Y ese te servía, los armados de esas vigas y de esas columnas te servían para todito el edificio. Porque no, era imposible ponerse a calcular, te demorarías una eternidad, meses en un proyecto. Entonces no había cómo. Entonces lo que hacía más o menos antes era eso, un pórtico crítico y con eso diseñabas todo. Y mira que ha habido edificios que han soportado sismos que han Por sido bien ejemplo, diseñados. en cuestión tiempos de cálculo para ir, me interesó en tiempos de cálculos, digamos que un ingeniero civil de hace 20 años hacía todos estos cálculos sísmicos, todos estos Manuales. cálculos estructurales, más o menos en cuánto tiempo versus ahora. O sea, por ejemplo, digamos, haz de cuenta que tú eres un ingeniero de hace 20 años y tienes que levantar un edificio, me invento, de 50 pisos. O sea, un ingeniero de hace 20 años, ¿cuánto tiempo se demoraba versus un ingeniero de ahora, cuánto se demora? ¿O cuánto se tendría que demorar? Tengo la referencia no de 20 pisos, pero tengo la referencia de un ingeniero, por ejemplo, que fue mi profesor y también había sido profesor de algunos profesores míos. Por ejemplo, él nos comentaba que uno de los cálculos estructurales que se hizo, por ejemplo, era unos edificios que estaban arriba por la parte de yéndose a la vía Malacatos. Ya, Hay unos departamentos ahí. ya, Y ese, por ejemplo, era como 5 meses en el cálculo más hacer planos. Y ya. recuerda que los planos había que hacerlos con rapidógrafo y todo eso. Ah, claro. Entonces, o sea, imagínate lo que es para un edificio que tendrá unos 7 pisos, 6 pisos. Y hace 20 años esa misma obra, ¿cuánto le calculas en tiempo? En tiempo de diseño, siquiera un año. Y con un grupo de dibujantes y un proyecto que era O prácticamente sea, entretenido. ahora ese trabajo lo hace una persona, Sí, tranquilamente. en un mes. Bacán. O sea, sí, hemos avanzado Claro, bastante. Porque hasta claro, ahí quiero apuntalar el claro. siguiente tema que habíamos planificado con Camilo, que era un poco, y se lo voy a preguntar a Camilo primero, lo respondo yo y luego lo respondes tú. Ya. ¿Cuál es el futuro cuál crees que sea el futuro de la ingeniería civil a nivel de automatización, a nivel de, no sé, qué se viene en la ingeniería civil? Conversaba yo hace algún tiempo, voy a participar primero en esta de acá, y luego va Camilo y luego nos das tu feedback ya un poco más profundo de pronto. Conversaba me encontré justamente con un vendedor de maquinaria de minería en un metro allí en Brasil. Íbamos conversando porque el trayecto era largo, más o menos era como de una hora. Y fuimos conversando y él me decía que el futuro en sí él hablaba bastante de minería, pero lo asocio un poco con esto de acá, era poder controlar las máquinas ya a control remoto, sobre todo en lugares un poco, por ejemplo, en este caso un poco hostiles, digamos Claro. así. ¿Por qué? Porque tú, digamos, tienes una mina alejada, claro, vas, controlas el tractor con control remoto, una sala de cómputo de pronto, Total. y prácticamente todo como un videojuego. Y no pones en riesgo vidas, no pones en riesgo nada y tal. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese tema de lo que se viene después. O sea, prácticamente el riesgo humano, o sea, de que alguien se muera o algo así, baja Sí. exponencialmente. Ahora, yéndonos un poco ya al área civil, o sea, yo no le veo tan alocado, o sea, que ir ya haciendo los cálculos, que una maquinita vaya, la controles a control remoto, una cementera, por Sí. ejemplo, tal. Y digamos, a mí se me vino a la mente eso a nivel un poco futurista, digamos que es lo que sé, y no tan futurista, o sea, como que en el corto plazo, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas, Camilo? ¿Cómo verías la ingeniería civil? ¿Qué te imaginas que se puede O sea, hacer yo ahí? apuntaría a la idea que tiene él, de la persona que hablas, Ya, porque yo tuve la oportunidad de ver esa cementera que, o sea, le botan cemento y tiene un tubo largote y van ah, poniendo claro, pisos altos. Entonces yo dije, ¿cómo manejarán esta cosa? Entonces justo ya estaba viviendo ese tiempo enfrente donde estaban construyendo un edificio. ya, Entonces me fui a la terraza de la casa donde yo vivía y lo vi o sea, veía, buscaba a la gente, o sea, cómo la manejaban. claro, Y estaba en la esquina donde la casa donde yo vivía, estaba el chico, ¿no? Con un control remoto iba manejándola, por donde quería que vaya, así. Entonces me pareció sorprendente cómo tenemos la capacidad los humanos de mm, manejar maquinaria tan grande con un control tan pequeño. O sea, claro. no era, Total. era un poquito más grande que un teléfono normal. Y eso creo que le dan como que ribombancia hacerle un aparato como tal, porque en un celular tranquilamente, Claro, creo. lo mismo que pasa con las grúas. Una grúa vos la controlas con un joystick, Claro. básicamente.
Ahora Entonces, es así. pienso que, Claro. o sea, desde mi punto de vista, pienso que iría por ahí. Y ya una vez que tengamos ese tipo de facilidades, ya entraría la IA ahí. Y, por ejemplo, automatizar máquinas para que hagan trabajos repetitivos. Ujú. Por ejemplo, qué sé yo, no mucho sé de construcción, pero por ejemplo, para que cabe un hueco o para que cabe Ah, ya. para que puedan ir las columnas. Entonces le pongo que quiero que mira el terreno, le paso y que quiero que aquí, acá, acá y acá. Entonces va a trazar la mejor ruta, va a hacer los cálculos y va a hacer el cálculo. Como Google Maps, es decir, Ajá, la mejor claro. ruta Sí, es esta. en parte sería un tópico interesante, por ejemplo, es un tema Ujú. de excavaciones, que es lo más... A ver, en ingeniería hay muchas cosas que deben ser precisas, pero una de las Ya. más, de las cosas que todavía no hemos solucionado en campo es la imprecisión en el tema de excavaciones, tanto en vías, en infraestructura, y de hecho por eso los presupuestos a veces se disparan un poco. Mm, En el tema de excavaciones, por más que tú modeles algo, siempre la máquina, la capacidad humana tiene ese error. Entonces, ya. ese error, como es acumulado en tramos de vía, por ejemplo, una vía de 30 kilómetros, con que tú hierres Ejemplo, para los que nos ven, 30 kilómetros de aquí de Loja, ¿dónde? Catamayo. Catamayo, Ya, 36, digamos, ponle ya. 40 kilómetros. 40 kilómetros a Catamayo, si tú vas haciendo un hierro de error de excavación, por ejemplo, ya tendrías, si le pones a un cúbico cada 500 metros, ya tendrías allá 72 metros, 80 metros cúbicos más de pagar. Solo estoy poniendo Mm, algo así a grosso modo, y ahí obviamente el fallo es mucho más. A veces eso es por metro incluso. Entonces, ah, por eso tú calculas un volumen de excavación en una vía y resulta que tienes que hacer un reajuste en la cantidad porque resulta que el constructor, con todos los planos que le das, con todo y el fiscalizador que está ahí, resultó que al momento de excavar, pues el suelo se fue más, tuvo que mm, cargar más porque el estudio de suelos no fue tan exacto, no fue tan... Entonces, en ingeniería hay muchas precisiones, pero también todavía tenemos cosas imprecisas. Y en eso, por ejemplo, la IA y el tema de automatización puede ayudar bastante porque ahí ya mm, tendrías máquinas como que con mucha más precisión. Es lo que pasa, por ejemplo, con los canales de riego. Canal de riego, la máquina es mucho más precisa porque tú tienes una forma que le das, aperturas o cierras el canal claro. y cortas. Mm, Entonces tienes mucho más control. Pero en una vía es como que la sección es más irregular, te puedes topar, por ejemplo, en un tramo, tú no visualizaste que era roca, a lo mejor te dio roca ahí, tienes que hacer una voladura, la voladura explotó y eso se maximizó, y un por ejemplo. poco, digamos, Entonces allí, ahora que hablabas de este tema de materiales, ¿los materiales son diferentes para cada sector? O yo voy a encontrar, por ejemplo, no sé, me invento, porque ignoro bastante el tema civil, por eso justamente está aquí nuestro invitado. Yo, por ejemplo, si yo como aquí no sé, me invento un quintal de cemento, es lo mismo que yo me vaya a Europa, a Oceanía, un kilo de cemento es diferente, ¿qué materiales varían entre tal, te parece eso adecuado? Porque digamos, no sé mucho del tema, pero me da sentido común, o sea que si nosotros tenemos nuestro contexto, nuestro terreno, no es lo mismo geográficamente, no sé, topológicamente, a nivel de claro. material, no es lo mismo. Sin embargo, utilizamos materiales parecidos. Hay materiales diferenciadores para nuestra zona, deberían haber. ¿Cómo le ves el tema de materiales como que en proyección? A ver, en tema materiales, el material más básico de ingeniería son cemento, petrios, que son grava, arena, Ya, ya. Vamos con algo más, varillas de refuerzo, las ya, varillas, ya. ¿Qué más tenemos? Algo que se podría convalidar en los demás países. A ver, sí, esos elementos. ya, Entonces, cemento casi es estándar. O sea, ya, variará a lo mejor la temperatura a la que se cuece el cemento. El clinker es básicamente estandarizado. El clinker es la base ya. del cemento. Entonces, cuando tú tienes un cemento de aquí comparado con uno de Colombia, con uno de Argentina o con uno de Estados Unidos y con uno de Europa, la diferencia será quizá por las condiciones climáticas a las que está sometido donde lo fabrican, a lo mejor por ahí varía un poco el tema de fraguado, pero no es como que considerable, o sea, te vas a Ah, encontrar mucha similitud. En tema de varilla, por ejemplo, lo que cambia es la notación. Como ellos, en Europa, por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con varilla de 8, 10, 12, 14, 16 milímetros, ya. 18, 20, 22, 25, 28, 30, Es que treinta y radio dos diámetro. milímetros de diámetro. Ah, ya. En Europa te dicen, han tomado más la nomenclatura norteamericana. Por ejemplo, ellos trabajan con media pulgada, que vendría a ser 12 milímetros. Ya, 3 cuartos de pulgada, pulgada, van así, 3 octavos, sí, 3 octavos, eh, media, vas así.
y por octavos. Ellos definen por octavos, 7 octavos, 6 octavos, o lo que sería 3 cuartos. Entonces, más cambia eso, pero casi la notación es como que la misma, o sea, el material como tal es lo mismo. Lo que cambia así drásticamente, por ejemplo, es la concepción de la ingeniería. Te pongo un ejemplo básico y lo han de notar. Ustedes cuando van a los coliseos, van a las canchas cubiertas, van a cualquier, ustedes ven que por lo general los perfiles de las cubiertas son unas Cs, son unas Ya, correas. ya, sí, sí. Eso en Europa lo tienen completamente desterrado. Allí ellos consideran a una cubierta, a una coliseo como una infraestructura de mucha complejidad y sobre todo con un alto riesgo de diseño, porque la cubierta es una estructura que no es lo suficientemente pesada como para explicarlo un poco más, eh, como para que se autosostenga. Entonces tiene que estar suficientemente distribuidos los esfuerzos para que, por ejemplo, en el tema de viento no te la levante. O sea, en resumen, somos más genios que ellos haciendo canchas cubiertas. En teoría sí, pero el problema es que dejamos mucho a situaciones como que catastróficas que pueden afectar en cambio. Ah, Ellos, por ejemplo, una cubierta de... Nosotros estamos acostumbrados aquí a hacer los edificios y vos al último siempre ves que terminan con alguna estructura de así. sí, 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 Ya, sí, total. pongamos el ejemplo. Para aprovechar el último piso. Si viene un edificio de 4 plantas y en la cuarta losa tienes que poner una cubierta, ellos nunca vas a encontrar que te ponen un tubo cuadrado de 150 o de 100 que aquí Ya, ponen de lado por lado, milímetros, hablemos así, o 10 por 10 centímetros con un espesor de 3 o 2 milímetros. ya. ¿Qué Ellos te hacen ellos? ponen vigas, ellos te ponen columnas tipo I de 8 o 10 milímetros de espesor, Como si fuera otro piso porque más. ellos dicen la sección que yo estoy dando ahí, que es lógico. Si Ujú. yo tengo un macizo abajo de hormigón y yo no tengo contemplado que arriba, o tengo contemplado que arriba solo va a haber cubierta y es un salón social o es algo abierto, Ya. todo este macizo se me va a llevar la estructura, porque cuando esto se mueva, esto Casi se hay un mueve, temblor. pero acá no tiene la misma rigidez. Entonces, Ujú. esto se mueve y esto queda volteando. Claro, o sea, puede haber algún accidente. Claro, entonces allí ellos sí lo tienen mucho, con mucha más seriedad eso. Entonces ellos te dicen, yo por lo menos considero que el 75% del área bruta de rigidez de la sección de columnas, si es del 40 por 40, tengo que hacer que sea algo parecido o un 75% al menos de la sección de O acero. sea, Lo cual nuestros perfiles de acero que colocamos aquí en cubiertas no entrarían para nada. en resumen, como país en general, porque eso lo he visto en todo el país, hemos tenido suerte más que todo, Aún, claro, porque no ha habido no. una catástrofe, pero, o sea, siendo un poco, no sé, negativos, No, no, sí, si hay un temblor fuerte, todos esos últimos pisos sí. corren mucho Hay un riesgo. estudio, incluso la técnica estaba haciendo unas tesis sobre el tema de evaluaciones estructurales básicas. Eso se llama, es una falla de piso débil, ya. Mm, Entonces, o piso, y también hay la falla de piso blando. Entonces, las dos fallas son las que se suscitan. ¿Por qué? Porque falta rigidez. O, por ejemplo, hay una casa que es bien ejemplo en la calle Juan José Peña. Tú tienes construido planta baja, sus paredes, ya, subes a la primera planta alta, no hay nada, es vacío, solo hay columnas ya, y luego subes a la otra planta y hay otra vez paredes, está cerrado todo. ya. ¿Y eso es bueno o malo? Claro. Totalmente mal. Porque acá tienes mucha menos rigidez, pues, en el centro que arriba y abajo. Ah, ya, 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 Entonces, ya. cuando se mueve la estructura, No se mueve es todo como al... cuando quieras a una persona que tiene zancos, le desestabilizas un zanco y, Claro. y eso se... O sea, y Claro. creo No, que eso es lo que, o sea, y corrígeme si está mal, es lo que pasaba con el edificio de la Pluma en Nueva York, el que queda frente a Central Park, correcto, que tenía así como espacios que corría el viento y lo movía sí, y generaba mucho ruido también. correcto. Y por eso falló. Eso estaba en la Billionaire State, en la calle de los Billonarios. Mm, Y o sea, ese edificio se preveía que iba a tener o sea, mucha gente viviendo ahí y comerciales y todo, pero al final no hubo cómo, ya. porque genera mucho ruido el viento que soplaba y aparte se movía el edificio. Entonces a la gente le Ah, daba realmente miedo y era ah, porque, soplaba el viento y sonaba. sí, pero era porque es lo que comenta nuestro invitado que Ya. tenía pisos en los que no había nada. Sí, son pisos, Ah, o Ajá, sea, pisos como falsos. es como que, a ver, tú tienes aquí la planta baja, tienes cerrado, tienes tus columnas, claro, tienes tus vigas, tienes tus paredes. Hablemos de las ya, paredes. Entonces, esos son un elemento que por más te da rigidez. claro, Entonces, digamos, este edificio, llegas aquí y aquí no hay nada. Aquí no hay ni ventanas, ni mampostería, nada, es solo columnas. claro, Y arriba sigues teniendo la estructura normal.
O sea, vas como que Ya. haciendo como se da la gana, Ese digamos. es un problema estructural. ¿Por qué? Porque hubo una tendencia, en cierto grado, arquitectónica, incluso de algunos arquitectos que, especialmente del extranjero que venían, que comenzaron a plantear entre pisos de circulación Ya. públicos o plazas públicas intermedias que le llamaban. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú tienes ahí abierto y no tienes mampostería, no tienes nada. ¿Y cómo funciona Chongqing? ¿Has visto esta ciudad china? O sea, de ley si les cuento un poco, se ubican. Chongqing es una ciudad china donde hay muchos videos donde tú sales, parece que estuvieras ya en el primer piso, en Claro. planta baja, y total estás en una terraza. Ahí que, ¿cómo le hacen estos nodos? Porque ahí hay full variedad, o sea, hay como tú dices, pisos Sí, vacíos, pasa el metro por en medio de un totalmente. edificio, hay gasolineras en un 20º piso, 50º piso, o sea, A ver, ahí no funciona la física. eso es posible. O sea, Ya, en ingeniería hay muchas cosas posibles, ya, pero no que sea posible y sobre todo posible hacerlo y diseñarlo y posible construirlo, no quiere decir que sea lo más óptimo. claro. Entonces, muchas veces tienes que sacrificar por la funcionalidad, castigar la estructura, y eso, claro, lo que hace es reflejar costos. Mm, Por ejemplo, si viene alguien aquí y plantea que un edificio de 10 pisos, del primero al cuarto quiero tener edificio de eh, consultorios, oficinas, claro. residencial, y en el quinto piso quiero tener un área social de jardineras, de espacio público, pongo una pileta, pongo ahí Gimnasio, claro. ya, pero es abierto, no le pongo una sola pared. Ya. Y después para adelante sigo, otra vez tengo lo mismo, residenciales, consultorios. Cuando tú tienes eso, obviamente la estructura va a sufrir y tienes que calcularla para ese tipo de eventualidad y ese tipo de... Pero hay factores críticos que te vas a generar ahí. Claro. Pues va a incorporar primero va a generar costos, repercute en los costos, cosa que a veces tanto el cliente o el inversor como el profesional que va a construir no les gusta asumir, no les gusta Claro. tener en conciencia que eso hay que hacer. Y eso por lo general incrementa entre un 10, un 15, un 20% el costo constructivo. Entonces es bastante. En un En total, edificio, si cuesta 100.000, quince claro, mil más. obviamente. Y ahí si hablas ya de escalas mayores, un edificio de 1 millón, pues te va a costar Claro, 200.000 más. claro. Entonces, ese tipo de cosas. La otra es que a veces no se las considera simplemente y se deja mucho al azar. Lo que muchas veces pasa en nuestras ciudades. Ciudades como Loja, ciudades como las zonas, la parte sur, dejamos mucho a que eh, eh, Oye, una eventualidad pase o no pase. y una torre Stark así autosustentable. ¿Es posible? ¿No es posible? Ahora veo que los chinos están haciendo full. Justo lo conversamos con Camilo, creo que en el último podcast, el tema de ingeniería nuclear, pero un poco distribuida, digamos, no en centrales, sino de pronto mini. Yo he visto incluso algunos reportajes que los chinos tratan de replicar eso, como que hacer una mini central nuclear en un edificio y que sea autosustentable. ¿Qué tan descabezado le ves eso? ¿Le ves posible? Cuéntanos un poco tu visión ahí. Ocuparía, sí, aquí el tema es qué tanta amplitud primero tengas de terreno, qué tanta disponibilidad arquitectónica tengas, porque ahí vas a tener que tener unas secciones muy grandes. Aquí Mm, todavía estamos acostumbrados, todavía no dimensionamos, por ejemplo, edificios importantes en donde ya no te abastes solo con columnas, por ejemplo. Todavía tenemos la visión que solo las columnas te abastecen. Y un edificio de 10 pisos no vas a lograrlo hacer con columnas. Y Tendrás que eso, incorporar muros, que son estructuras alargadas como una pared, pero son de puro hormigón. solo hay una pausa. ¿Y eso de qué depende? Porque es algo que se escucha en la calle digamos, personas como yo sin un vasto conocimiento en esta área dicen, ¿por qué en Loja no hay edificios de 20 pisos, de 30 pisos? ¿Tú a qué le atribuyes esto? ¿A falta de inversión? ¿Depende del municipio? ¿Depende de las tuberías? No sé de qué depende de que no hayan esas estructuras grandes ahora que lo menciono. Es una buena pregunta y es una buena acotación que muchos nos hacemos y nos hemos Claro, hecho. Vamos a ir desglosando un poco por partes. A ver, primero el tema de inversión es clave. O sea, ya, un edificio de 20 pisos, estamos hablando de ya algo superior a 2 millones, 3 millones de dólares. ya, Y ponle ahí, depende de solo en estructura, obviamente, ya. solo en estructura civil, o sea, es el esqueleto, básicamente, para dejarlo en temas coloquiales. Tema suelos, es una zona complicada para construir edificios grandes. ¿Aquí? Sí, ¿Por qué? por el tema de niveles freáticos, Mm, agua, capacidades, y ahí ya involucra más inversión. O ya, sea, la inversión marca un poco el cuánto y el por qué no inviertes. Te ya, pongo un ejemplo.
En Guayaquil se están haciendo edificios, en Durán, Gigantes, Daule, claro, gigantescos, de residencia, de hospitales, ahora están haciendo más, pero solo la cimentación te vale 2 millones. claro. Entonces, que alguien diga en Loja que va a cimentar y que se le va a ocupar solo por decirte $500,000 en cimentación, ya él dice, no me va a salir porque Con eso levantas algo tendré que prácticamente. rentar algo a, no sé, a $1,000 una oficina mensual. ¿Y cuántas me saldrán? Y en ese tiro de números, aparte no tienes tanto espacio arquitectónico, nosotros no tenemos lotes tan grandes, En Loja, desocupados, claro. como que en una zona exclusiva como para que tú quieras generar eso. Loja carece de zonas como que de ese tipo de exclusividad también. Entonces, Claro, juega un poco también la planeación urbana de la ciudad. Y claro. ahí mucho también depende del tema municipal, hacia dónde quieres apuntar, qué tipología de ciudad quieres. ¿Quieres una ciudad comercial? ¿Quieres una ciudad híbrida entre urbanismo y modernidad? Como lo que tiene Quito, que tiene su centro histórico y muy separado y completamente distinto su punto comercial, Claro. o lo que también le pasó a Cuenca, aunque Cuenca lo incorporó bastante bien. Mira, o Y sea, si tiene, tuvieras que elegir una zona aquí en Loja, digamos que viene un inversor, imaginémonos, viene un inversor con 5 millones en el ya, bolsillo. Aquí en Loja, ¿a dónde tú lo mandarías? O sea, digamos, tienes norte, sur, no sé, lo mandas a Sauces, a la Argelia, lo mandas, ¿a dónde lo si mandarías? quieres hacer un edificio en el centro, habría que ocupar uno de las zonas, por ejemplo, grandes que tienen todavía zonas coloniales. Pero viendo un tema, una normativa municipal te impide hacer infraestructura hasta más de 5 pisos, por ejemplo. O sea, Ah, un edificio como el que tenemos al frente, pues eso es lo máximo que podrías aspirar. estamos ahorita en el edificio Colibrí, el que está enfrente, creo que es el edificio del Banco Bolivariano, unos 4 o 5 pisos aproximadamente. Sí, es el Parque Central de Loja, pues. Entonces, Ujú. si tú quieres ocupar, ahí que estaban vendiendo, por ejemplo, edificios, casas, casas de, digamos, que nos permitiría hacer ese tipo de edificaciones un poco más rentables. Por Claro, ejemplo, en el centro, acá por la calle Sucre y ya, Rocafuerte, me parece que era, por ahí. Pero, Sucre y Colón, perdón. Pero, por ejemplo, igual, tienes el mismo problema del tema patrimonial, del tema histórico y del tema de que eh, estás ahí apretado. Entonces, por eso, por ejemplo, en el tema del centro histórico es muy complicado. ¿Y qué pasa? Dices, buenazo, no hay problema, me voy a otro lado más lejos. Tienes un problema de la gente. La gente se acostumbró a que todo le quede cerca. Entonces claro. tienes todo cerca, bancos, fiscalías, Pero consejos si fiscales. haces un edificio aquí Entonces, en aquí Loja, la una zona, por movilidad, ejemplo, a ver, una zona que tenemos esos espacios, ya, estamos hablando de zonas como, por ejemplo, la parte de atrás de la técnica, por ejemplo. Pero esas allá, zonas más alejadas. Estábamos hablando de una zona de la parte de La Paz, por ejemplo, para atrás, lo que es ya, Parque Norte. Son zonas grandes, espacios grandes donde puedes unificar terrenos, donde todavía hay terrenos que son cuadras enteras de terreno para hacer proyectos como estos. claro, Entonces, básicamente tendrías que enfocar, o el inversor tendría que enfocarse hacia qué quiere apuntar. Por decir, eh, te saldría más rentable ponerte una clínica o un hospital claro, que ponerte un edificio de oficinas en esa zona. claro. Tal vez departamentos, tal vez, pero tienes un choque espacial en donde cuánto vas a vender por departamento. Bacán. Oye, Ya, y un poco retornando a la pregunta, ¿cómo ves tú el futuro de la ingeniería? ¿Qué tan automatizado le ves? ¿De qué se va a prescindir? ¿Qué se va a acelerar? ¿Se va a disminuir la mano de obra? ¿Se aumentará la mano de obra? ya. Porque me imagino que, así como tú dices, los cálculos fueron más rápidos, o Sí, sea, total. van siendo más rápidos, las construcciones van siendo más rápidas. Ujú. De pronto necesitas menos constructores en una construcción, pero puedes abrir 50 frentes de construcción. Totalmente. Entonces, cuéntame un poco ahí, ¿cómo ves el futuro tú de la ingeniería civil? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? Ya. Antes de eso, te voy a hacer una retrospectiva rápida de cómo fue la ingeniería hace 2013, por ejemplo. De 2013 para acá. Ya, 2013 era más o menos nuestra universidad. Tenemos 29 años, más o menos estamos ahí. ya, De 2013 para acá, en tema software, la potencia de los softwares, como software, la claro, programación dentro del software, del paquete programático o del paquete informático cambió drásticamente. Son súper más rápidos y de hecho es preferible ahora instalar una versión superior, porque la creencia es que no, instala una menor versión porque mi computadora no no me... aguanta, No, la claro, computadora te jala perfecto, pero más bien es el software que se quedó atrás, porque las actualizaciones del Windows y todo eso, por ejemplo, viene con mucha más facilidad y te permite un software más bien de una mejor versión correr. Eso por un claro, lado.
Segundo, en el tema de proyectos, tú antes un proyecto estructural tenías un detallado en 2D, o sea, tenías que tú dibujar una línea para una varilla, luego dibujabas estribos, ahora tienes un software que se llama Revit o tienes otros softwares que donde ya tienes todo en 3D, hasta las varillas. Ya, Entonces tú coges una varilla, quiero separación cada 10 aquí, pongo cada 10, pongo acá cada 30, el cálculo me da eso y acá, bien, listo. Tienes todo en 3D. bien. Y el boom ahorita ya no es futuro, ya es la actualidad. De hecho, la ingeniería camina y está caminando a pasos agigantados en el tema BIM. El tema del BIM es el control total de una edificación bajo procesos y parámetros constructivos completamente definidos. En donde tú defines desde los materiales que es típico que definimos, materiales, obra, hasta los tiempos constructivos. Muy bien. ¿Cuánto cuadrillas? Pues ingresas cuadrillas, cuánto te toma hacer tal cosa y distribuyes. Y en edificios como los que hablamos, de inversiones de 5, 10, 15, 20 millones, eso es vital. Entonces, caminar dentro de eso, el BIM te permite no chocar tuberías, no chocar instalaciones, no generar dobles trabajos, que si entras el personal eléctrico no se choque o no se contrarreste con el personal de Claro. instalaciones sanitarias, de que si hay una fuga, pues la solventes antes de cualquier tipología de instalación eléctrica que se puede afectar, se puede averiar. Controlas todo eso. Entonces, la Ya. ingeniería ya está ahora, y de hecho es obligación de los profesionales ingenieros Está civiles actualmente en ya en eficiencia de la efervescencia, ya administración. está saliendo, porque Ya, tiene que salir, porque tiene que capacitarse. Y el primer paso, obviamente, no es solo modelar 3D, ya eso ya claro. está. Es darle a eso un uso correcto. Y el uso correcto es hacer que esa secuencia constructiva que tú planificas se Ya, transforme en ahorro, costos, en ahorro de materiales, de desperdicio de materiales. claro. Ejemplo, eh, lastimosamente, la falta de capacitación, y eso es un asterisco importante a considerar, la falta de capacitación de profesionales ha hecho que muchos procesos constructivos los dejemos al personal de mano de obra, que Ah, ellos basan que se organicen en su ellos. experiencia. Exacto. Ya, Ellos te dicen, no, yo me demoro 2 días, ingeniero, en poner el piso. Y vos dices, ah, buenas. ¿Y por qué no podría ser día y medio? ¿Y por qué no se podría hacer un día? Entonces tú nunca te preguntas eso, porque siempre te ha parecido poco 2 días. O sea, siempre te ha parecido, claro. no, es que este maestro me rinde. Sí, te rinde, perfecto, pero te puede rendir mejor si tú le detallas los desperdicios, si tú compras maquinaria para eso. Ejemplo, tú tienes las esquinas de las columnas, incluso la columna es en el centro, tienes que poner piso alrededor de la columna. Ya. ¿Qué se hace ahí? Ahí lo que hace simplemente es, tienes unos moldes con una cortadora, le pones el molde a la cortadora, ¡taj! Pones el piso Que es y algo listo. estándar. Es algo estándar. Pero eso no lo hacemos todavía aquí. Claro, porque yo he visto bastantes, claro, bastantes Entonces, ¿qué maestros haces? cogen la Cortas, baldosa. cortas, cortas, cortas. Claro, incluso cogen la baldosa, la ponen al lado de la columna, le rayan con el lápiz, tan, la Y vas, cortan. Claro. y que se te quiebra, que esto. Entonces, esos desperdicios te van quitando tiempo. Aunque no lo creas, el día, 2 días, 3 días va sumando y en un proyecto de 1 año, de 6 meses, es plata, es costo tanto constructivo como costo para el propietario mismo. Claro. Entonces, todavía eso, por ejemplo, tenemos que mejorar. ¿Pero es por qué? Porque aún no hay una revolución en ese aspecto de la capacitación real de la mano de obra. Mm, O sea, todavía nosotros no tenemos en un 100%, ni siquiera en un 50%, me atrevería a decir a mí, mano de obra netamente calificada en un sitio de centro de capacitación de albañilería. mm. Que tú tengas un recurso técnico ya un poco mejorado. Tú todavía haces edificios de 20, 30 pisos con personas que obviamente saben, no digo que Claro. no, se las capacita dentro de la obra para la particularidad del proyecto, pero todavía tienes que mejorar muchas cosas más. Claro, oye, y ahí Ya. hablando ahí de lo que tú hablas Y de eso es culpa capacitación, nuestra. y hablando, Sí. hablando de Eso es culpa capacitación, de los se me vino a profesionales. la mente algo así tan fugaz. En el área de civil, al menos en el área de arquitectónica, yo no he visto tecnologías en algo, o sea, Exacto. carreras cortas. Sí. ¿A qué me refiero? En nuestra área es muy común verlo, Sí. en nuestra área tecnológica. De hecho, algunas personas que trabajan en nuestra empresa son tecnólogos, son muy buenos, Claro. muy, muy buenos. Y digamos en cuestión de diseño, en cuestión de, no sé, de lo que es programación mismo. ¿Tú crees? Porque yo no he visto al menos tecnologías, no sé si hay en el país, de pronto alguien de los que nos está viendo sabe, pero al menos aquí en Loja yo no he visto, todas las tecnologías o carreras cortas están orientadas a electricidad, Ujú. están Sí, orientadas sí. a marketing, a diseño gráfico, a software.
¿Qué más? De lo que yo he visto, enfermería. Enfermería. Por ejemplo, enfermería es la carrera corta de la medicina. Sí. ¿Qué más tenemos? En tema civil casi es muy Civil y limitado. arquitectura no, Sí. No. pero yo creo que sería una buena apuesta de qué ganaría el país con personal calificado. O sea, digamos que ya, yo digo, claro, Mucho. existe esa necesidad, por ejemplo, de tener tecnologías de ingeniería civil. O sea, no hay ingeniería civil, no sé cómo se llame esa parte, Tecnologías en eh, construcción, por en ejemplo, podría ser. construcción. Tecnología en... A ver, hace tiempo y se manejaba mucho con el tema del SECAP. Ya, O sea, el SECAP te daba y capacitaba a albañiles, a ebanistas, carpinteros, claro. a personal de aluminio y vidrio, pone ventanas, pone aluminio. Pero siempre se ha visto como oficios, ¿no? Como Pero, algo exacto, técnico. pero es que era por eso. Primeramente porque a veces también, y en eso sí yo me desmarco un poco, hay profesionales, y hay que decirlo, que pues intentan como que tener su estándar de, ya hay un estándar de ganancia. Claro, De eso, aminorarla un poco por pagarle a alguien más, se hacen problemas. claro, Entonces, si yo en un proyecto gano un 20%, no sé, o 15 o 20% del proyecto, o incluso más, por mi eficiencia de gente, si le tengo que pagar más porque es más calificado, no me gusta. claro. Entonces, mucho también ha ido por ese Y a veces lado. hay subutilización. Por ejemplo, Exacto. digamos, ahora, por ejemplo, digamos, estamos aquí en este edificio, hay una gotera ahí. Lo único que yo puedo hacer inmediatamente, o llamo a un maestro que está, el conocimiento técnico científico está por acá, O la hago yo. trae un poco de desconfianza. ¿Por qué? Porque no tienen de pronto ese tema de garantías, no te Claro, ofrecen una factura, o sea, no tienen una trazabilidad formal. Y correcto. por el otro lado viene un arquitecto, viene un ingeniero que ya obviamente te cobra como ingeniero, como arquitecto. No hay un punto medio ahí, o Debería. sea, que me diga, o sea, que realmente puede hacerlo, porque al final es Sí, una gotera, puede hacerlo, pero no existe. es lo que tú decías. O sea, si yo llamo a un ingeniero eléctrico para que me cambie el toma, o sea, y que haga un electricista, una persona, un Va, puede tecnólogo, hacer. es fácil. Y si llamo un ingeniero, de pronto lo subutilizo porque el man está para Es más. para diseñar, Claro, es para manejar manejo de personal. Entonces, o sea, eso pasa en ingeniería, pero por eso te digo, hay una razón, primero, una razón de que la mano de obra ha tenido cierto, se podría decir incluso hasta una relación laboral no tan cercana. O sea, claro, siempre se los ha menospreciado en cierto grado. Pero claro, en cierto grado también ese menosprecio ha venido, ¿por qué? Porque ellos han querido también tener un espacio adecuado. claro. Entonces, al tú generar más bien una cultura de que si alguien es mucho más capaz, como nosotros, por ejemplo, si tú eres más capaz, ya tienes mucho más espectro de acción para proyectos más grandes e importantes, ellos también. Pero Claro. el tema es que ellos hay que analizar, porque la mano de obra, y a nosotros nos gusta mucho centrarnos en el tema psicológico de ellos les gusta que tú los tomes en cuenta, porque normalmente cuando uno va a obra, Ya, el cliente y la gente dice, ah, eso es el ingeniero tal, eso es el claro. ingeniero tal. Y la gente se queda, o sea, yo me saqué el aire con el combo, Claro, yo me corté las manos con la moladora, o yo claro. me corté, Y se lleva el crédito el ingeniero. y el ingeniero simplemente viene y me controla, y encima me habla, porque no avanza. Claro, Ya. Entonces, yo siempre, al menos siempre les he dicho, el crédito es el equipo. Y yo he tratado de vincularme un poco a eso, pero claro, hay que tener ahí un paréntesis. ¿Por qué? Porque a diferencia de ustedes, que es mucho más fácil controlar el personal técnico, a ellos es difícil todavía entrar en el tema porque el tema académico influye mucho. El claro. tema de la preparación, del nivel de instrucción que ellos han tenido. Entonces, cuando tú en cambio alabas demasiado, en el común denominador de Se la suben. en cambio, entonces luego, no por el pago, sino porque dicen, chuta, ya el ingeniero me Soy alabó, indispensable. soy indispensable, y después, no sé por qué, pero notas una minora en el rendimiento. Y eso, y hay mucha gente que confunde rendimiento con explotación, que eso también es otra cosa completamente compleja. O sea, Claro. hay que tener un margen de rendimiento en donde tú sepas lo que funciona y a lo que vas. Por eso te digo, o sea, la ingeniería camina hacia eso porque el proceso constructivo tú ya lo adaptas a los tiempos de rendimiento de cada persona. ¿Y tú crees que el futuro va por esa vía? Porque, por ejemplo, sucedió en otras áreas del conocimiento. Póngase mecánica, por ejemplo, que cogieron a los
muchos institutos cogieron a los mecánicos Ujú. y les dijeron, si usted ha ejercido mecánica toda su vida, venga acá y le damos la instrucción Claro, formal que le hace falta. O sea, En, aquí me surge un como inconveniente es qué tan complicado más bien sería adaptar, porque ya, o sea, nos da el ejemplo de los mecánicos, no fue muy, o sea, según yo no fue muy complicado hacer que quieran estudiar y todo, pero por ejemplo ahora una persona, por ejemplo un albañil, qué tan complicado sería convencerle de que estudie, por ejemplo, 2 años que dura una mira que no es tecnología. complejo y en ese sentido ellos quieren más bien que nosotros hemos capacitado gente, le hemos pagado. ya, Y a veces le pagamos, incluso ellos nos dicen, este ingeniero, por ejemplo, yo no tengo problema, el ingeniero dice, me dio una herramienta en el TikTok. ya, Ya. Y dices, mira que están queriendo, me dio una herramienta en el TikTok, dice, no sé si la puede hallar aquí. Con esa, dice, cortamos, hacemos las canaletas en la pared, dice, para las instalaciones. más rápido, Pues así hay claro, aquí. ¿Qué? Sí, pero le digo, si la sabes en ver, porque es otro problema. claro, Claro. ¿Estás capacitado? Sí, sí, dice, mira, yo seguí este curso, aquí está eso. Ah, perfecto. claro. Entonces, toma la herramienta. Esos serían Ya. pilotajes, porque eso Entonces, sucedió no con... es difícil. Claro, y yo creo que se puede tomar como ejemplo, claro, carreras análogas, o sea, no carreras análogas, se puede hacer un símil entre otras carreras que han tenido el mismo problema. Dígase, periodismo. Sí. Los periodistas cogieron los que ya han ejercido toda su vida, les complementaron la educación formal que les hacía falta, los mecánicos, vi que ahora lo están haciendo con los bomberos inclusive, Totalmente. con los bomberos también, por decir, en lugar de seguir los 3 años de carrera corta, te dan año y medio, que es lo que hace falta, digamos, contabilidad, finanzas, este tema, el tema técnico como tal, Ujú. de investigación, de pronto algunas cosas por ahí. Y yo creo que ha sucedido en varias áreas ya este tipo de cosas. Yo creo que no le vería tan alejado este tema. Y me parece interesante, me parece súper interesante, porque al menos económicamente aquí en la ciudad de Loja, para quienes nos ven, el principal ingreso de la familia lojana es la obra civil. O La sea, construcción. ese es el meollo. O sea, Sí. está la construcción civil, luego el tema público, llámese municipio, gente que trabaja en el sector público, pero en sí siempre sigue ponderando aquí dentro de la ciudad el tema. Y es donde justamente no hay un solo profesional, o sea, llámese, no hay algo profesionalizable en ese rubro. Sí, y de hecho es la comparativa que yo siempre hago. O sea, yo que trabajando en el Oriente, cuando trabajas hay diferencia, por ejemplo, en el manejo y en el interés de saber maquinaria, saber manejo de herramientas. Porque si hay una cosa que destaca al albañil lojano, al albañil serrano también, llamémoslo así, pero sobre todo al lojano, que es lo que más conozco, es el tema de la eficiencia, de querer hacer rápido, pero por su cuenta, por su propio destaque. Porque eso también tienes que lograr. En obra, lo más difícil lograr es que él quiera destacar, pero para eso tienes que hacer que él sea partícipe de lo que le haces hacer. Y Mm, bueno, yo ahí sería bueno hacer contenido de eso, y eso es lo que hago, un símil un poco hay un influencer ahora en las redes, es el Arqui Juve, es mexicano. sí, sí, Ah, sí, la ya, sigo. sí, sí, Y con él coincidimos en un Ahorita foro, la andaba yo sí, buscando. con él coincidimos en un foro, justamente así en una conferencia que se dio, que cabalmente incluso la seguí yo también, en donde él explicaba y él decía así, y coincidimos en que el albañil y la persona de construcción, que a la Claro, final es la que con sus manos da forma a lo que tú proyectaste, pues necesita ese realce. Y tú ves en los videos esa confraternidad, pero la exigencia que él también tiene. claro. Y ves como que la forma coloquial de cómo llevas una obra, pero claro, tras de esa risa, tras de Hay llámese, esa reflexión. jocosidad, también hay un evento que él no muestra, pues, que es la parte de exigencia. Y esa parte de exigencia obviamente no la vas a mostrar porque aún toda exigencia a la vez como que lo está explotando. Claro. Y es lo que él decía, o sea, el balance que yo quiero mostrar es que porque ya bueno, ya soy Claro, tecnólogo de eso, él decía, es la idea de darle que él sea partícipe y también se lleve una parte del crédito que claro, tú como hiciste, debería porque ser. como debe ser. claro. Entonces, eso también ha hecho que acá mucha gente, albañiles, tomen el puesto, por decirlo así, porque hay que ser sinceros, hemos dejado que tomen el puesto del ingeniero, porque ellos dicen, no, no se preocupe, yo le construyo la casa, yo sé, planos aquí, esto le cambiamos aquí, le cambiamos acá. Claro. Pero claro, cuando ellos no tienen el conocimiento técnico, frío, en obra, en plano, sino ellos van mucho más al acierto y error. Entonces, claro, en un piso tú puedes cerrar, cambias la pieza y como es relativamente fácil. En una tubería, a lo mejor mientras no la cubras, si erraste en la conexión, puedes cambiar.
pero donde ya no puedes cambiar en una cimentación, en una zapata, en una losa, donde ya fundiste, ya hiciste todo eso, Claro. o en un replanteo mismo, en donde no te quedó alineada la estructura, fallaste en la alineación de columnas, ya no están alineadas, y luego vas a poner el piso y viene el maestro y el piso se abre así, y terminas Claro. con un lado más ancho que el otro, vienen los problemas. O sea, tienen que haber motivantes Ya, también para ellos, porque justamente a ahí eso voy. o sea, la gente, muchas de las personas que yo conozco al menos, para no generalizar tampoco, muchas de las personas que yo conozco que se dedican a la albañilería, la gran mayoría lo hicieron por necesidad principalmente. Sí, Y al total, menos yo tenía compañeros en el colegio que decían, no, yo voy a trabajar de peón, voy a trabajar con tal maestro, con tal persona total, para tener ingresos. así es. Entonces, tampoco es como que gente que va a pausar No, su trabajo para ir a estudiar, por ejemplo. en- exacto. Entonces, mira, ahí, por ejemplo, lo que yo pongo un paréntesis es esto. Capacitarse, tú lo puedes capacitar, siempre y cuando tengas, a ver, si tú estás en un proyecto grande y Ujú. necesitas gente que sea experta en poner, por ejemplo, piedra o experta en poner mármol, por ejemplo, el edificio es de mucho lujo, piedra cinderizada, y necesitas, capacitas. Claro. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber que mientras él se capacite, tienes que primero pagar la capacitación y tienes que darle un bonus para que él pueda hacer. O lo que yo hago a veces y lo que hemos hecho y hemos tratado de implementar. Si él tiene un hijo Ya. que quiere trabajar, que le hace al oficio, lo pongo a trabajar a él ingresa para la familia y el maestro mayor puede estarse capacitando, por ejemplo. Y Mm, luego regresa y así mismo, y vamos involucrando gente. bacán. Eso cuando empiezas es un poquito complicado porque ellos dicen, chut, ahora y ahora, ¿cómo hago? Se me complica, es que yo trabajo, estoy acostumbrado. Sí, tranquilo, le paga la capacitación, si es posible hasta le compensas un valor económico allí, como que estuviera trabajando, le pagas la mitad de lo que hubiera trabajado. Tienes que hacer tú un esfuerzo, obviamente, pero tienes un profesional o sea, un tecnólogo mucho más capacitado, mucho más eficiente, con mucha más destreza técnica, con mucho más conocimiento teórico antes de ir a la práctica. Y para ir bajando esa brecha de acierto y error que en la construcción funciona, que pasa mucho y aún pasa. Claro, Entonces, ahí capacitas mucho, te evitas muchos errores constructivos y obviamente eso bajas mucho los costos. claro. Entonces, a lo mejor ya el costo de desperdicios, que ahora se maneja en un 3, 5% para acero, 5, 10% para pisos, Se a lo revisa. mejor solo va a ser 1 o 2% por algún tema de un accidente. Por ejemplo, se exuso, se te cayó el piso, No, o sea, y hablamos de se te quebró. una recompensación de valores. Totalmente. Porque, por Y ejemplo, gana más. exacto, a eso voy. En el Obvio. lugar del desperdicio, tampoco es que esta persona va a seguir ganando lo mismo, pero No. lo que la empresa o el ingeniero civil se ahorra en desperdicio le da una mejor calidad de vida. Y tienes más visualización de proyectos, un proyecto de mejor calidad, te vende mejor y luego tienes... Pero Claro, eso todavía no lo ves. O sea, hay muchas empresas de construcción que lastimosamente todavía no lo ven así. Lo claro, siguen viendo como que yo arquitecto, yo ingeniero, soy el crack, soy el éxito, yo hago, y no es así. claro. Entonces, mientras todavía no cambie eso y no incorporemos a la gente, como te digo, de una manera en la que hay el respeto, se siga manteniendo el respeto y se siga manteniendo como tal el rendimiento en obra, que eso es lo que tienes que lograrlo tú. Se Claro. supone que para eso estás capacitado y tienes que también capacitarte. Si no lo estás, para el manejo de personal, que es en obra al menos es bien complicado. Claro. O sea, Complicadísimo. y ahora que, por ejemplo, hablamos de calidad, por decir, de las obras que se hacen, ya hicimos un símil, ahora ya hicimos un símil, por ejemplo, con Europa, ahora hagamos un símil con Estados Unidos. ¿Por qué allá los estadounidenses ocupan mucho la madera, por ejemplo, para hacer casas? ¿Por qué no se ocupa el cemento y así? Y esa es una duda que mucha gente tenemos. Nos atacan un montón de huracanes y esas personas siguen construyendo con madera. ¿Por qué hay esa diferencia entre, o sea, Materiales, digamos. claro, de materiales? Porque, Bueno, ahí viene un tema también, costo-beneficio económico. Cuando hablas de Estados Unidos tienes que hablar de que es sinónimo de económico. Todo es allí economía, plata, dinero. Ya, Entonces, a ver, los seguros privados, empecemos desde ahí, ya. están adaptados para cubrirte esas eventualidades. claro, ¿Qué es más fácil y más barato? ¿Cubrirte una casa de acero, de hormigón o cubrirte una casa de madera? de madera. Madera, claro. A la madera que ellos utilizan, sí. Mm, Nótese que la madera allá la usan como beneficio de rapidez constructiva. Y digamos, y esos Allá no es bosques, tanto el costo
del material como tal que influye, sino el costo de la mano de obra. Ah, ya. Porque allá un maestro no te gana pues 50 el día o Claro, 60 el ahí día. se va por hora. Allá te gana 50 la hora. Entonces, en una hora, en un día de 8 horas, estás hablando de $400. Mm. Ya, entonces, el costo de mano de obra es altísimo. Y obviamente, la fabricación en madera es mucho más rápido que hacerte un edificio, una casa de hormigón, en donde tienes que esperar que se funda, el hormigón sea capaz de Se seque, soportar, que se todo. seque, que Claro. pongas el piso. Entonces pones madera. Ujú, Eso es un factor. ujú. Lo otro es que, como te digo, también hay una parte política ahí, entre técnica y política, de que los seguros están adaptados para cubrir sus gastos. Entonces ellos han adaptado que ellos cubren esos gastos y se les hace muy fácil porque, por eso es lo que vos ves que tanta gente se devastó, pero viene y al siguiente año es como Ya que están levantados. está levantada Ajá, esa casa. claro. Y los bosques, ¿ahí de dónde sale tanta madera? Es un problema indiscriminado que tiene Estados Unidos del tema de la tala. Pero es, o sea, un árbol de esos que se Importa usa también. para, ¿cuánto? No sé si lo conoces, ¿cuánto tiempo vuelve a crecer un árbol de esos? Ah, sí, se demora Años. años. Claro, o sea, Ujú. para que tenga una madera apta, sí, pero recuerda que también hacen aceleraciones, hacen un poco de procesos de agricultura en donde facilitan ese tipo de madera. O sea, no es una madera tampoco como decirte un pino, un eucalipto, no, no, o sea, Ah, son maderas de De menor, construcción. sí, que son propias para ese tipo de cosas. ah, Y ya. en stock, obviamente, incluso hasta el mismo país produce, fabrica, genera. Un ejemplo claro es, por ejemplo, allá, y eso es una de las políticas que ahora se está como que en edificios importantes y grandes aquí en el país por el tema sísmico se está incorporando. El tema de divisiones de paredes con gypsum. Allá le llaman tabla roca. La tabla Mm, roca es el gypsum reforzado, el panel doble, y donde haces una pared híbrida aquí y aquí pones esponja auditiva. mm. Entonces eso evita y ahí generas el aislamiento acústico y ya pues le Ahora he permites. visto que le mandan como compuestos químicos que se Sí, expanden. o aquí tenemos el Zicabú, bueno, no es el tema de marcas, pero es como que el poliuretano expandido. Eso. Entonces, es acústico y permite un aislamiento del tema. Pero claro, es por el sitio. Ahora, si te vas a una metrópoli, encuentras edificios de Claro, hormigón. Claro, ahí Las, sí. las Torres Ajá. Gemelas fueron reconstruidas con hormigón, con claro. acero. Mm, O en O Dubái. en Dubái. O sea, no es que lo que ves es la periferia. ¿Por ujú, qué? Porque lastimosamente, pues ahí hay un tema social complejo de la diferenciación ujú. entre las zonas urbanas o la metrópoli como tal de las zonas aledañas o rurales, incluso que Claro. son. Entonces, Consulta, Milton. Verán, al menos estas últimas semanas que estamos haciendo este podcast y en general, me suelen preguntar, o sea, hay muchas personas, o no sé, que nos ven y preguntan si vale la pena seguir esta carrera. A veces a mí me preguntan a cada rato si vale la pena seguir, por ejemplo, en el caso de nosotros, computación, es chévere, hay trabajo, hay estas cosas. Yo creo que hay bastantes personas que ven esto de acá, justamente están en incertidumbre de si vale la pena o no vale la pena seguir ingeniería civil. ¿Tú lo recomiendas? Quisiera esto que vas a decir lo enfoques hacia un público un poco más ya, joven de pronto que al escuchar cálculos y muchas cosas de las que hemos hablado se Se asustan, de asustan, claro. pronto dicen, oye, no, está difícil, yo por acá no voy, o mejor me espero a que abran la tecnología de albañilería de pronto, no, no. pero si alguien que nos está viendo y está orientado por este tema de la ingeniería civil, o quién sabe, alguien que está viendo, no se sabe si decidirse por computación o por ingeniería civil, ¿qué le recomendarías o qué tip le darías? De pronto, no sé, oye, anda a verte este edificio de acá, anda a ver esto de acá, o sea, ¿qué le recomendarías como para descubrir si en realidad es para ellos esta área, no es, porque a ti te apasiona, evidentemente te apasiona este tema, pero ¿cómo lo transmitirías eso ahí a una persona que está A viendo ver, eso? eh, es interesante y voy a contarle una parte de la experiencia como yo elegí esta carrera. Ya, Parte para que un poco transmitido, ser un poco empático en ese aspecto. A ver, yo cuando estaba en quinto, sexto curso del colegio, o sea, ahora primero y segundo y tercero de bachillerato, eh, yo siempre amé y me gustó crear desde algo en plano hacia verlo volumétrico, verlo en 3D. Esa fue ya. mi primera pasión, o sea, algo que estaba verlo en un plano, en un dibujo, en el Por ejemplo, papel, ¿qué? desde una silla que en dibujo técnico nos hacían hacer el dibujito de una silla mini
a escala de uno que tenía un alto de unos 60 centímetros. Yo la dibujaba, le ponía mis particularidades, mis ribetes y eso le decía a un carpintero, hágame. Y él me la hacía, te la hacía en 3D. Yo tenías tu sillita y después la dibujaba, le ponía las vistas y todo eso. Dibujo técnico. Claro. Eso fue lo primero, porque yo me encantaba pasar que esto que yo hago, pasarlo a la realidad. Que yo lo que visualizo en un papel, pasarlo a la realidad. No era tanto si era el plano, que el arquitectónico. No, 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 eso en el colegio no existe. Cuando tú escoges la carrera, pues la escoges casi en el colegio. Entonces, a mí me apasionaba verlo en un modelo en computadora o verlo en un modelo en un plano, en dibujado y pasarlo. Entonces digo que el carpintero me entiende, es como entender un lenguaje de programación en el caso de ustedes. Ustedes al lenguaje lo interpretan y dicen, esto va a salir así, pero ustedes lo que están viendo es puro código. Claro. Ya, pero ustedes ya se imaginan, esto se va a ver así, 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 así. Claro. Yo exactamente lo mismo. Entonces, primera recomendación, que te apasione algo de creatividad. Que tú puedas crear algo y que lo que tú imagines en tu cabeza, lo quieras pasar a la realidad, pero lo veas ya formalizado, estructurado en el campo de la vida real. Entonces a mí me apasionó eso. Yo hice una sillita, tenía unos ribetes, un dibujo en el asiento y era el logo del colegio, básicamente, porque era para una exposición. Y el carpintero le dije, dice sí, esto se lo puede hacer así, mire, le voy a poner esto, le voy a pintar así. Me entregó en una semana ya la silla hecha. Y eso a mí me dijo, claro, o sea, si yo puedo hacer esto, ¿qué nomás podría Ya hacer? te sentiste ingeniero. Yo dije, ¿qué carrera puedo hacer esto? Entonces ahí aparecieron las dos carreras, la arquitectura y civil. Y ahí va la pregunta que quería hacer. ¿Cómo fue que se decidió por civil y no arquitectura? A ver, arquitectura, primeramente, yo siempre he tenido un miedo a dibujar artísticamente. Soy sincero. Siempre mi miedo es artístico porque yo no soy muy bueno dibujando artísticamente. No te puedo hacer un retrato, no te puedo hacer un boceto, o sea, un dibujo de un paisaje muy bien. Entonces, por ahí era un susto. Más era susto porque después me dijeron, no necesitas realmente saber dibujar para seguir arquitectura. Claro. Es más el tema imaginativo. Pero es tu percepción, Claro, ¿no? no. Pero a mí más me gustó, ¿por qué? Porque yo en ingeniería tenía mucho más campo de lo que a mí me gustaba. Me gustaban las vías. Yo de niño y de joven siempre me veías parado en la calle de mi casa, viendo pasar los compactadores, las máquinas de retroexcavadoras, haciendo y deshaciendo con el tema del asfalto, porque asfaltaban y reasfaltaban. Entonces dije, ¿cómo hacer eso mejor? Y me gustaba a mí, y pasaba horas ahí. Entonces, otra condición, ¿qué te apasiona de lo que tú ves? Claro. Si ya tienes diagramado más o menos qué carreras, si es que te gusta la física, la matemática, tiene que gustarte física y matemática o tiene que gustarte calcular cosas. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque te aliviana un peso. No te digo tienes que saber, ni tienes que ser buenísimo. Tienes que tener la voluntad de pero aprender. Sí gustar. ¿Qué es gustarte? Que tú te planteen una ecuación diferencial o te planteen una ecuación cualquiera y vos digas, quiero ver cuántos hay. Puro y simple gusto de cuánto resulta. Nada más. Después que aprendas, que seas bueno o no tan bueno en eso lo vas corrigiendo. Por eso digo, no es tanto, hay muchos gente que recomienda, dice, no, te tiene que apasionar. Yo más le diría, tienes que estar predispuesto a que lo que vas a aprender te guste. Bacán. ¿Por qué? Porque es una forma más suave, porque el chico en sexto curso, en quinto curso o segundo y tercero de bachillerato, dice, chuta, pero mi papá hace esto, mi mamá hace esto, he convivido con esto. No sé qué me apasiona. Claro. Entonces a veces es difícil. Mira, mi mamá es docente. Mi papá también era abogado, tenía, y nunca, y era el primer ingeniero civil de la familia, encima de eso. Entonces no tenía una referencia de decir me van a apoyar. Mi mayor susto era eso, y ahora en qué me apoyo, si podría ser algún amigo que me ayude, todo eso. Pero esos miedos, olvídate. Simplemente el gusto era resolver cosas, poder resolver, que a mí me planteen algo y yo diga, ¿cuánto sale esto? Segundo, poder que yo tenga un nivel de creatividad en donde lo que yo quiero ver en un plano, en una hoja, lo quiera hacer real. Después veo la forma, después veo cómo lo hago, pero que yo lo quiera, lo perciba con gusto. Y lo puedes hacer. Y luego viene la instrumentación, luego ya viene el que tú en tu carrera, ya a lo que elijas, quieras ya estando en una carrera, pues digas, a mí me gustan las estructuras, pero eso ya es dentro. Pero para resumirte los dos primeros pasos para elegir la carrera, que la recomiendo totalmente, que será la parte de la pregunta, y la recomiendo
vamos a decir por dos razones. Si se hace una tercera, pues excelente. La primera, el campo laboral es amplísimo. Ya, Tienes que saber defender durante la carrera en qué es lo que más te apasiona. Y adentro de la carrera, estando ahí, qué es lo que más te gusta. Ahí sí entra la pasión, ahí entra el qué quieres hacer de tu vida. ¿Qué quieres ya. dedicarte a hacer edificios, a hacer carreteras, a hacer estudios de suelos y convivir con, Imponentes. convivir y convivir con el sol, lluvia, o sea, parte de la formación. Pero eso es luego, pues eso ya es dentro de. Pero lo primero que sí es importante es que tú quieras que lo que está dentro de un dibujo, la creatividad tuya, tus sueños, tus ganas de hacer algo real, lo Ya. puedas conseguir. Desde un plano, desde un dibujo hasta... Y ahora la última, el último mensaje. Ya le mandaste un mensaje a los jóvenes, a los que quieren irse por esta carrera. Ahora lo último, alguien que ya es ingeniero y de pronto está ahí estancado, alguna nota, no se le perdió la gana, le hacía falta escuchar esto. ¿Qué le dirías? Si tú fueras, ahora quiero que te imagines a ti mismo desde la otra parte, como que estacionado en algún lado y estás pensando y no sabes si elegiste lo correcto. Dale un empujón y con esto finalizamos, creo yo, esto que estado de locos este podcast muy enriquecedor. Personalmente he aprendido mucho y quiero despedir este podcast, más bien que tú lo despidas diciéndole a alguien de civil o simplemente a alguien que está del otro lado diciéndole, oye, así mismo es. Sí, y así mismo es. En esta carrera es la frase que más vas a utilizar. Ya está y así mismo es. Simplemente es seguir para adelante, es evaluar qué gustos y qué formas tú quieres, cómo le quieres dar ese plus a tu carrera. Siempre buscar el lado de autoeducarte, buscar a profesionales, aliados, profesionales cercanos o gente que pueda ayudarnos. Esta carrera es mucho de trabajo en equipo, es mucho de no despreciar el contingente humano que uno tiene alrededor, valorar cada una de las áreas que cada uno te puede aportar, no desesperar en que a lo mejor socialmente es una carrera que es vista por el tema económico, sino ir paso a paso, ir primero construyendo tu perfil profesional de acuerdo a lo que tú quieres, un perfil profesional sólido, es decir, sólido teórico y sólido práctico. Pero primeramente es la teoría, y la teoría es la base fundamental para que tú domines cualquier eventualidad que después te presente. ¿Por qué? Porque teóricamente tú puedes conocer cosas que luego las puedes instrumentar ya con el contingente humano que tienes alrededor. Pero si tú desconoces, en cambio, no puedes ejemplificarlo hacia el resto. Ser paciente, tener mucho gusto por ir desarrollando y creciendo en el campo laboral, haciéndote asesorar por personas. Ya lo que siempre me han dicho y que es básico en esta carrera, la peor pregunta es la que no se hace. Todo en esta carrera es, cuando uno empieza especialmente, es preguntando, consultando y antes de asesorándose, antes de hacer y ejecutar algo, antes de ir a lanzarse a algo complicado, primero consultar, preguntar, leer. Eso sí es clave para estar en un ambiente de confort, porque esta carrera, una de las cosas a veces que tiene es que cuando castiga mucho si es que a lo mejor no tienes ese feedback que hayas hecho previo. Entonces es preferible, antes de errar, antes de quizá darte un sopapo, que se dice así, es tanto económico como técnico, mejor preguntar. Y también algún rato va a pasar que te caigas y esta carrera y te enseña a que tienes que levantar. Bacán. Claro. Milton, Jonathan, muchísimas gracias por gusto. acompañarnos en este Milo, espacio. gracias a ustedes. Igual los invitamos a que comenten como siempre el video desde donde estén viendo esto. Les enviamos un abrazo, un lindo fin de semana y pues bien Semana Santa también. Y tenemos un invitado especial también para Semana Santa. Así que invitarlos también a que se suscriban y que compartan el video, el podcast. Como tal, ya saben que esto no es para que lo vean, sino para que, si lo quieren ver, lo pueden ver, pero también para que se lo pongan de fondo y lo escuchen. Y precisamente así como dijo Jonathan, he aprendido muchas cosas. También es un llamado para si por ahí tal vez nos está viendo alguna persona fuerte del tema educativo, que ya tiene algo en donde invertir y Tienes donde... tarea. Ajá. Sí. Entonces, gracias a todos por ver y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.